afectuoso saludo de su profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2019-1. El día de hoy nos toca abordar el tema sobre bases sociales del comportamiento. En este tema vamos a abordar nosotros los siguientes tópicos. Vamos a hablar sobre el proceso de socialización, ¿no? Agentes y clases de socialización. También nos vamos a referir a la familia, cuál es la estructura, su dinámica, sus estilos de crianza. Y también vamos a hablar, lógicamente, de las funciones de la familia. Vamos a ver ahí también el apego, que es muy importante para el desarrollo de un niño, ¿no? Y finalmente vamos a tratar el tema y el tópico sobre las aptitudes. Muy bien, entonces empezamos, ¿no? Con el primer tópico, la socialización, agentes y clases de socialización. El ser humano es un individuo por naturaleza, un ser social, ¿no? O sea, nosotros, nuestro comportamiento, nuestra conducta es producto de que nosotros estamos dentro de una cultura, dentro de una sociedad, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras actitudes han sido recogidas, han sido asimiladas porque vivimos dentro de grupos humanos, ¿no? Y acá ustedes están viendo, ¿no? Así como la influencia de la sociedad en nosotros tiene efectos positivos, nos convierte la sociedad, nuestra cultura, nuestra familia, nos convierte en personas éticas, con deberes, con derechos, buenos ciudadanos, pero también la socialización en algunas personas puede tener efectos negativos, ¿no? Como estamos apreciando en estas imágenes, ¿no? La presencia, por ejemplo, de jovencitos que participan en barras bravas, en pandillas, ¿no? O aquellas personas que producto de una deficiente socialización, ¿no? Terminan como sicarios juveniles, ¿no? No sé si ustedes han apreciado a través de los medios de comunicación, ¿no? El caso de este delincuente juvenil, sicario, ¿no? Desde los 16 años llamado Gringallo, ¿no? Que era un delincuente en Trujillo, ¿no? Ustedes están apreciando ahí, por ejemplo, el rostro, ¿no? No hay arrepentimiento en este jovencito, ¿no? Más bien se burla, se ríe, ¿no? De lo que ha hecho, pese a que ha asesinado personas, ¿no? Entonces, ese es un mal ejemplo de lo que es el efecto negativo, ¿no? De lo que es la socialización, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver qué entendemos por socialización, ¿no? Socialización es un proceso, una influencia que la sociedad ejerce sobre los individuos, ¿no? La socialización tiene que ver cuando el sujeto asimila, internaliza, ¿no? ¿Qué cosa internaliza? Internaliza ideas, valores, creencias, normas, hábitos, idiosincrasia. ¿De quién? De nuestra sociedad, de nuestra cultura, ¿no? Producto de la socialización, las personas tenemos pues una idiosincrasia, una forma de pensar, o tenemos actitudes. La socialización permite que el individuo se convierta en persona. La socialización permite que las personas no se masifiquen, ¿no? Sino refuercen su individualidad, ¿no? Su personalidad, ¿no? Eso es lo que hace la socialización. La socialización permite formar personas con un sentido ético de su conducta. Eso es lo que hace la socialización. Ahora, vamos a ver cuáles son los agentes de la socialización, cómo se instrumentaliza la socialización, ¿no?
la socialización tiene dos tipos de agentes formales y agentes informales. ¿Por qué se les llama agentes formales? Se les llama así porque tienen una estructura valorativa ya definida, ¿no? Ejemplos de agentes formales tenemos la familia, la escuela. Nuestra familia y nuestra casa, nuestros padres nos enseñan ciertos valores, ¿no? Respeta a los demás, ¿no? Sé puntual, saluda, ¿no? O sea, ya son valores definidos que nos van inculcando, ¿no? Sé perseverante, ¿no? Igual sucede en la escuela, ¿no? Ya tienen valores definidos, el sentido de la responsabilidad nos enseñan ahí en la escuela, el trabajo, ¿no? Hábitos de estudio, ¿no? Nos van enseñando ahí ya en la escuela. Por eso se les llama agentes formales. En cambio, los agentes informales se les denomina así porque tienen una diversidad de valores que ofrecer a las personas, ¿no? ¿Cuáles son esos agentes informales? Ahí tenemos todas las instituciones educativas de nivel superior, religiosas. Nivel religioso, tú vas a ver, por ejemplo, una diversidad, ¿no? de religiones, ¿no? Testigos de Jehová, mormones, pentecostés, católicos, ¿no? Y que tienen una diversidad de creencias, ¿no? Igual, medios de comunicación, ¿no? Si uno se pone frente a un kiosco de periódicos y tienes una diversidad de periódicos, cómo enfocan la noticia, ¿no? Noticias con contenido amarillento, noticias policiales, noticias políticas, noticias que tienen que ver con la pornografía. O sea, hay una diversidad ahí de valores que incentivan, ¿no? Por eso que se les llama así agentes informales. Dentro de estos agentes informales también tenemos al grupo de pares. ¿Quién es el grupo de pares? Los amigos, ¿no? Uno también ahí tiene una diversidad de amigos con diferentes formas de pensar, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de socialización. Tenemos tres: socialización primaria, socialización secundaria y resocialización, o también se le llama socialización terciaria. La socialización primaria es aquella que sienta las bases del desarrollo de la personalidad de un individuo, ¿no? ¿Y en qué etapa uno sienta las bases del desarrollo de la personalidad? En la infancia, en la niñez. Dentro de la socialización primaria, pues lógicamente tiene un rol fundamental la familia, nuestros padres, ¿no? Nuestros hermanos, ¿no? Ahí nos van enseñando hábitos de aseo, de higiene, de respeto, ¿no? Esa es la socialización primaria, ¿no? Luego viene la socialización secundaria. La socialización secundaria ya es un complemento, un refuerzo, ¿no? De la socialización. Es cuando el individuo se abre ya al mundo, o sea, cuando el individuo ya no se desenvuelve en ese espacio pequeñito de mi casa, mi colegio, ¿no? Ya sale a la universidad, ¿no? Va a instituciones educativas diversas, participa de repente en política. Ya eso tiene que ver con la socialización secundaria, ¿no? Se interesa por diferentes temas ya, ¿no? No solamente lo que le imparten en el colegio, ¿no? Se interesa de repente por la ciencia, se interesa de repente por el arte. O sea, recoge una diversidad de conocimientos y valores en la socialización secundaria, ¿no? Entonces, en la socialización secundaria tenemos ahí los medios de comunicación nuevamente, tenemos ahí las instituciones de educación superior, tenemos ahí también los centros laborales, ¿no? Y finalmente la resocialización. ¿Qué significa la resocialización? Es un cambio de la estructura valorativa de la persona, ¿no? O sea, es como una metamorfosis valorativa que hacen las personas,
Ejemplo de resocialización, ¿no? Por ejemplo, si la persona está viviendo en un país, ¿no? latinoamericano, ¿no? Y migra a otro país, pero con otra cultura diferente, por ejemplo, anglosajona, ¿no? O va a Japón, ¿no? Ahí va a encontrar otra realidad cultural totalmente distinta a la suya, ¿no? Con otros parámetros, ¿no? Y entonces ahí tiene que adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? Si es que quiere tener éxito, ¿no? A ese proceso se le llama resocialización, ¿no? O de repente puede haber también resocialización, ese chico que siempre participaba en pandillas, bebía alcohol, participaba en actos delincuenciales, marginales, ¿no? Hasta que de repente, un momento u otro, tiene una experiencia traumática, ¿no? Muere su mamá, su papá, y entonces por ahí surge de repente una ventana, una puerta, una religión, ¿no? Se mete a una religión cristiana o a la católica y cambia su visión de la vida, ¿no? Se regenera. En ese caso estamos hablando también que se ha producido un caso de resocialización, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con resocialización. Muy bien, entramos ahora al segundo tópico. Vamos a hablar sobre la familia, los tipos y estilos de crianza que hay en ella. Empezamos primero entonces con el concepto de familia. Acá sobre el concepto de familia hay mucha controversia, mucha discusión, ¿no? ¿Qué se entiende por familia? Algunos dicen que familia solamente es la unión entre un hombre y una mujer y la descendencia en relación a ello, ¿no? Otros hablan, ¿no?, que lo importante en la familia es el respeto, el cariño, el amor, la protección que debe haber entre ellos, ¿no? Así sea, ¿no?, parejas homosexuales, ¿no? Pero acá nosotros estamos viendo que el concepto de familia tiene que ver básicamente como una relación de interdependencia entre sus miembros. La familia es considerada la célula básica de la sociedad. Ahora, vamos a estudiar la familia por su estructura, por sus composiciones, por su composición. ¿Quiénes integran una familia, ¿no? Y al respecto, por su estructura, a la familia se le ha dividido en 4 clases: familia nuclear, monoparental, extensa y reconstituida. La familia nuclear, como ustedes ya pueden estar apreciando, porque estos temas, estimados alumnos, para ustedes no son nuevos. Estos temas ya ustedes lo han estudiado de repente desde la primaria, la secundaria, ¿no? Acá estamos refrescando un poco, ¿no?, esas ideas. La familia nuclear o tradicional es aquella que está constituido por mamá y papá, ¿no?, y los hijos. ¿Quién es el núcleo de una familia? Mamá y papá, ¿no? Porque también hay familias sin núcleo. ¿Quién es la familia sin núcleo?, ¿no? Por ejemplo, hay una institución del Estado que se encarga de hacer censos demográficos, el INEI, y también considera a una familia sin núcleo. La familia sin núcleo, como ustedes pueden estar apreciando, es aquella familia que está compuesta por todos los hermanos, donde no hay papá ni mamá, y todos los hermanos están a cargo del hijo mayor, ¿no? Entonces, la familia nuclear es la familia, como dice acá, tradicional, ¿no? Es la que tiene siglos de existencia, ¿no? Mamá, papá y los hijos. Luego viene la familia monoparental, mono, uno, o uniparental también, así se le llama, ¿no? Es aquella familia en la cual está constituido por padres o madres solteros, viudos, divorciados, ¿no? Esa mamá que sola, ¿no?, saca adelante a sus hijos, ¿no? Tiene toda la fortaleza, ¿no?, para sacar adelante a su familia, a sus niños. Nuestro respeto y admiración a estas mujeres
luchadoras, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la familia extensa o ampliada. Esta familia es aquella en donde en una misma casa, en un mismo hogar, hay varias familias. También a esta familia extensa se le llama familia consanguínea, porque mantiene lazos de sangre ahí. Ahí viven ¿quién? No solamente la pareja de esposos, también vive el primo, vive el tío, vive el sobrino, ¿no? Viven los abuelos, ¿no? Por eso se llama ampliada. Y esta es una realidad muy palpable acá en el Perú, básicamente por dos fenómenos. Uno, el fenómeno de la migración del campo a la ciudad, y el otro fenómeno es la limitación de estos matrimonios jóvenes de tener acceso a una vivienda digna, ¿no? Por eso que tenemos este tipo de familias extensas o ampliadas. Luego tenemos la familia reconstituida. Se trata pues de esos padres solteros, viudos, divorciados, que se dan una segunda oportunidad, ¿no? Vuelven a enamorarse, ¿no? Vuelven a tener una nueva pareja, ¿no? Vuelven a formar un nuevo hogar, ¿no? En la familia reconstituida se presenta, como ustedes aprecian, la figura del padrastro y la madrastra. Entonces, realmente para formar un tipo de familia reconstituida se requiere de bastante madurez emocional de parte de sus integrantes para poder aceptar el pasado de tu pareja. Y no solamente el pasado de tu pareja, sino también a los hijos de tu pareja, ¿no? Y tratarlos por igual, como si fueran tus propios hijos, ¿no? Entonces, esos son los 4 tipos de familia, ¿no? Por su estructura. Pero también a la familia se le estudia por su dinámica, cómo se llevan al interior de la familia, o estilo de crianza también, ¿no? Respecto a esto, es muy importante conocer, por ejemplo, cómo se ejerce la autoridad al interior de la familia. Y no solamente la autoridad, sino también cómo se ejerce el respeto, el cariño, el afecto, ¿no? La ternura, ¿no? Y en este aspecto se ha dividido a la familia en 4 tipos, ¿no? La familia autoritaria, la permisiva, la desapegada y la democrática. Vamos a ver primero la familia autoritaria. ¿Quiénes son este tipo de familia, ¿no? Está constituida generalmente por aquella familia en donde las relaciones, ¿no?, de los padres hacia los hijos es una relación vertical, impositiva. Acá se ejerce mucho control, se extrema la medida de disciplina y hay poco afecto, poco cariño, poca comunicación. Generalmente, padres autoritarios a los hijos los ven como una propiedad, ¿no? A esta familia autoritaria, una manera de poder conocerla más a fondo, se le ha empleado o se le ha aplicado una analogía, una metáfora. Dice que es la familia cuartel del ejército, porque funciona igualito como una institución militar, ¿no? Donde las relaciones ahí están jerarquizadas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, que en un cuartel del ejército las relaciones ahí se dan en forma de una pirámide, en donde en la parte de la base de la pirámide está la mayor cantidad de integrantes y son los que no tienen poder, ¿no? ¿Quiénes estarían ahí? ¿No? Son los soldaditos rasos. Comparando con la familia autoritaria serían los hijos, ¿no? Todos los hijos. Luego, en una institución militar se va angostando la pirámide y son los que tienen un poquito de mayor rango o poder, el sargento, el cabo. En la familia autoritaria, ¿quién fungiría como una especie de sargento o de cabo? Sería el hijo mayor, a quien le dan un poco de poder sobre los hermanos.
Luego, ¿no?, en la institución militar se sigue angostando la pirámide, en el centro, ¿no?, están los oficiales de mando medio, ¿no?, capitán, el comandante, ¿no? En la familia autoritaria, ¿quién sería una especie de comandante, de capitán? En nuestra realidad peruana, familias patriarcales, generalmente es la mamá, ¿no? Y en el vértice, en la punta de la pirámide, el que ejerce todo el poder, el general, el almirante, en la familia autoritaria sería fundamentalmente el papá, ¿no? Y ahí, en este tipo de familias patriarcales, ¿no?, autoritarias, se incuba un fenómeno que se conoce con el nombre del machismo, ¿no?, en donde se va promoviendo e inculcando, ¿no?, las ideas de que el hombre debe tener más privilegios que las mujeres, ¿no?, que el hombre, por ejemplo, ¿no?, en familias así machistas, ¿no?, al hijo varón le dan mayores atenciones, mayores privilegios. Puedes venir más tarde, regresar más tarde a la casa, ¿no? Bueno, como es hombrecito, come más, hay que darle más, ¿no? Y así una serie de privilegios. Y se va incubando, ¿qué cosa? El machismo. Tu hijo, tú eres hombre, no te vayas a la cocina, déjala que lo haga tu hermana, ¿no? Entonces, esa es un poco la realidad de las familias autoritarias. El efecto en la personalidad de los niños que vienen de este tipo de familias es que generalmente los transforman en personas un poco cohibidas, retraídas, ¿no?, y con muchos miedos, básicamente, ¿no? Luego tenemos la familia permisiva, ¿no? En la familia permisiva se rige por este principio: dejar hacer, dejar pasar. Hay poco control, ¿no?, poca disciplina y un exceso de afecto, de cariño. Incluso diría yo que el cariño allí es un cariño, un afecto malentendido, ¿no? Es un cariño un poco acomplejado, traumatizado. ¿Por qué? Porque muchos padres que son permisivos tienen esta idea. ¿Qué cosa dicen? Bueno, ¿no?, cuando yo era niño tenía muchas privaciones, muchas carencias. Ahora que soy padre no quiero que nada le falte a mi hijo. Por eso todo le voy a dar. ¿Qué requieres, hijo? Toma. ¿Qué necesitas? Toma, ¿no? O sea, le enseñan al hijo solamente a estirar la mano, ¿no?, a recibir y no a dar de sí mismo, ¿no? Esa es la familia permisiva. No hay control, ¿no? Por ejemplo, en una familia permisiva, ¿no?, los hijos dicen que entran y salen de su casa a la hora que ellos quieren. Por eso que a este tipo de familia, para entenderla un poco mejor, se le ha dado una metáfora, se le ha denominado la familia hotel, porque los hijos entran y salen a la hora que quieren de la casa. Tú, estimado alumno, alumna, en tu casa tú tienes normas. No están de repente normas escritas, pero sí son normas implícitas. Tú tienes una hora máximo que puedes estar fuera de tu casa sin que tengas que avisar a tus padres. Porque si pasas de esa hora, ¿no?, y no has avisado en tus padres, en la casa todas las alarmas se encienden y comienzan a buscarte. Esa ya es una norma implícita ahí en tu casa, ¿no? Entonces, en las casas hay normas, hay deberes que hacer, ¿no? Hay que respetar ciertas reglas, ¿no? En cambio, en la familia permisiva no existe eso, ¿no? No existe eso. Bien, luego tenemos también la familia desapegada. Desapego es falta de cariño, falta de amor, ¿no? Es decir, los padres no quieren a sus hijos, no los aceptan. Incluso, ¿no?, cuando van a venir a este mundo, ¿no?, los padres, ¿no?, los rechazan, ¿no?, no los reconocen, no los aceptan, ¿no? Y muchas veces estos niños, desde pequeñitos, van de un hogar a otro hogar, ¿no?, de mano en mano, están en casa de parientes, de familias, ¿no? El padre no los cría, ¿no?, sino son los parientes, los abuelos de repente, los tíos, ¿no?, y van de hogar en hogar, ¿no?
Un caso extremo de estos niños son los niños de la calle, ¿no? Donde hay desapego, desatención, ¿no? Imagínense ustedes cómo crecerá un niño con ese sentimiento de haber sido rechazado por sus propios padres, ¿no? De no haber sido aceptado o querido por sus padres, ¿no? Entonces, estos niños van a crecer con todo un resentimiento, con toda una rabia, ¿no? Interna, ¿no? Y no solamente hacia sus padres, sino incluso hasta se puede generalizar, ¿no? Contra todas las personas, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la familia democrática. A la familia democrática también tiene otro nombre, ¿no? Es la familia autoritativa, ¿no? O sea, autoritativa es sinónimo de democrática. La familia democrática ya hay un equilibrio entre la disciplina, el control y también, ¿no? El afecto, el cariño, ¿no? O sea, los padres saben en qué momento, ¿no? Ponerse firmes, exigir el respeto de una norma dentro de la casa y en qué momento ser más libres, dejar más suelto a los hijos, ¿no? Darles más permiso a los hijos, ¿no? Saben muy bien y toda decisión allí siempre es consensuada, ¿no? Discutida, analizada. Los padres cuando dicen no, no es porque a mí se me antoja, ¿sí? No, que dicen no y explican por qué es el no, ¿no? Entonces, esa es la familia democrática. Bien, es bien cierto que la teoría nos dice que existen estos 4 tipos de familia, ¿no? Autoritario, permisiva, desapegada, democrática. Pero también en la práctica, en la realidad, existiría un 5.º tipo de familia, que seguramente ustedes también tienen referencias, estimados alumnos, ¿no? Es decir, existe también la familia sobreprotectora, ¿no? Esa familia, esos padres que no permiten crecer, desarrollarse a los hijos. Algunos en nuestro medio también les han denominado de otra manera esta familia sobreprotectora. ¿Cómo le han llamado? La familia de los padres helicópteros. Esos padres que están sobrevolando sobre sus propios hijos para resolverle todos sus problemas, ¿no? Este tipo de familia sobreprotectora, ¿no? ¿Cuál es el efecto negativo, ¿no? Los hace personas de adultas ya inmaduros, infantiles, ¿no? No saben resolver ni afrontar sus problemas, ¿no? Siempre están acudiendo a pedir siempre, ¿no? Apoyo, protección de adultos, ¿no? Es decir, nunca se corta el lazo umbilical, ¿no? Con los padres. Nunca se produce, ¿no? El destete en estas familias sobreprotectoras, ¿no? Bien, ahora vamos a estudiar, ¿no? El tercer capítulo, ¿no? Relaciones familiares, funciones de la familia y el apego, ¿no? Empezamos entonces. ¿Cuáles son las funciones que tiene la familia? La familia no solamente es un vínculo de sangre, ¿no? Realmente para que sea una verdadera familia, acá tiene que expresarse determinadas funciones, ¿no? ¿Y cuáles son ellas? La familia tiene una función afectiva, ¿no? O sea, dentro de la familia tiene que haber respeto, tiene que haber confianza, ¿no? Si no hay respeto, no hay confianza, realmente la familia es una familia muy disminuida, disfuncional, ¿no? Interesarse por lo que les pasa a cada uno de sus miembros, ¿no? Apoyarse, ¿no? Expresar afecto, ternura, ¿no? Eso es muy importante. Continuando entonces, estimados alumnos, la función socializadora
tiene que ver con la interiorización de normas, de valores, ¿no?, que nuestros padres nos van inculcando, ¿no?, desde pequeñitos, ¿no? La función educativa, ya esa es disciplina, régimen, hábitos, ¿no? Arregla tu cuarto, ayuda a poner los cubiertos en la mesa, ¿no? Ese tiene que ver con la función educativa de la familia. La función de protección económica, ¿no?, cubrir las necesidades básicas de sus integrantes, ¿no?, alimentación, ¿no?, techo, ¿no?, educación, ¿no?, vestimenta, ¿no? Por eso que es familia, ¿no?, porque nos protege, pues, nuestros padres. Función reproductora, porque la familia indudablemente va generando toda una descendencia, ¿no? Y la función recreativa, que es muy importante, ¿no?, es el uso del tiempo libre, ¿no? Tiene que ver, pues, básicamente con el juego, ¿no? Los paseos, que también permite mejorar la integración de la familia, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a abordar este concepto del apego. ¿Qué cosa es el apego? El apego es un vínculo, un lazo emocional muy estrecho entre el niño y la persona que lo cuida, ¿no? Puede ser el papá, la mamá. ¿Por qué es importante el apego? El apego es muy importante porque permite darle el niño desarrollarse dentro de un ambiente de confianza, de seguridad, ¿no? ¿Y cómo se va formando el apego? Se va formando cuando el papá, la mamá son sensibles a las necesidades de sus hijos, ¿no? Es decir, no solamente se preocupa por las necesidades de alimentación, sino básicamente también por el afecto, la comunicación, ¿no? Mirarlo a los ojos, susurrarle al oído, tocarlo al bebé, ¿no es cierto? Es ese apego, vínculo, lazo. Y el apego se forma básicamente en los 2 primeros años de vida, ¿no? En los 2 primeros años de vida del niño se forma el apego. Existen, bueno, en cuanto al apego, es interesante también plantear un experimento de Harlow, ¿no? Él hizo un experimento con un bebé monito, ¿no? Lo puso frente a 2 ambientes. En un ambiente había una mamá mona postiza, ¿no?, pero hecha de felpa, ¿no?, lanuda, ¿no? Y en el otro ambiente había también otra mamá postiza mona, pero era hecha a base de puro alambre. Y ahí incluso había colocado un biberón de leche. Harlow quería saber si este monito recién de semanas de nacido, ¿con qué mamá postiza paraba más tiempo? Si con la mamá que la nutría le daba la leche o con la mamá postiza de felpa, lanuda, ¿no? Y el monito paraba más tiempo acurrucado, acogiéndose allí, tocando, palpando con su mamá postiza de felpa, ¿no? O sea, con este experimento Harlow evidenció que qué importante es para un niño, en este caso para este monito, el contacto físico, ¿no? Es bien importante, es quizás tan importante o más importante que el mismo alimento, ¿no? Eso es lo que demostró Harlow con este experimento. Incluso estos vínculos en las diferentes especies entre los padres y los hijos se ha encontrado incluso en los animales, especialmente en las aves, ¿no? Y a este vínculo en las aves se le llama la impronta. ¿Qué es la impronta? La impronta
viene a ser un reflejo, un instinto que tienen las aves, que dice que cuando nacen las aves, al primer ser que ven en movimiento, con ese se conectan, a ese lo siguen, ¿no? Y allí, pues, es importante los estudios de un etólogo, Konrad Lorenz, ¿no? ¿Qué hizo Konrad Lorenz? Él cogió el huevo de una gallina y lo hizo que lo ampollara una patita, ¿no? Una pata, ¿no? Ni bien el pollito picó el cascarón, sacó la cabecita, ¿a quién vio primero? A la mamá pata, ¿no? Y donde se iba la pata, el pollito la seguía, ¿no? ¿Qué está demostrando ahí? El fenómeno de la impronta. El primer ser que ve en movimiento al nacer, el ave, con ese se conecta. Incluso Lorenz quiso ir más allá, dijo, ¿qué tal si después de 2 horas o 3 horas que está siguiendo a su mamá postiza, yo lo regreso a su mamá verdadera? ¿Seguirá con su mamá biológica o regresará con su mamá postiza? Y nuevamente hizo ese experimento. Agarró el huevo de una gallina, lo puso para que lo ampollara a una pata, el pollito picó el cascarón, sacó la cabecita, salió, comenzó a seguir a la mamá pata. Konrad Lorenz dejó que transcurriera unas 4 horas de estar siguiendo ese pollito a la pata. Luego lo sacó, le dijo, bueno, este no es tu mamá. Le dijo, acá está tu mamá gallina. Pero ¿qué pasaba? El pollito ya no seguía a la mamá gallina, sino nuevamente regresaba a su mamá pata. Esto demostraría que el fenómeno de la impronta es fuerte, ¿no? Es bien efectivo, ¿no? Bien, estimados alumnos. Y finalmente el cuarto tópico, formación y cambio de actitudes, ¿no? Es lo que vamos a abordar en estos momentos, ¿no? ¿Qué se entiende por actitudes, ¿no? Una actitud es una predisposición, ¿no? Sobre personas, temas. Por ejemplo, nosotros tenemos ya actitudes con respecto, por ejemplo, ¿no? A la política. ¿Cómo son los políticos? Ya tenemos una predisposición. Ya tenemos una predisposición, por ejemplo, en qué universidad estudiar y en qué universidad no estudiar, ¿no? Ya esa es una actitud, ¿no? Tenemos una actitud con respecto, por ejemplo, al matrimonio entre homosexuales. Estaremos a favor, otros en contra. Entonces, básicamente, ¿no? Las actitudes son disposiciones del individuo a responder hacia un objeto, evento, sujeto de una manera favorable o desfavorable. Generalmente las actitudes asumen valores positivo o negativo, ¿no? Es decir, me gusta, me encanta, me atrae, lo acepto, ¿no? O no me gusta, lo rechazo, no quiero, ¿no? Siempre las actitudes tienen estos dos valores, ¿no? Ahora, ¿cómo se forman las actitudes? Las actitudes se forman mediante estas fuentes, ¿no? Uno puede ser a través de la experiencia directa, ¿no? Conociendo, indagando, preguntando, experimentando, ¿no? La otra forma es mediante las normas que nos imponen, ¿no? Tienes que levantarte a las 5 de la mañana, ¿no? Y necesariamente tiene que ser así, a las 5 de la mañana te tienes que levantar, ¿no? Otra es mediante la identificación con personas modelo, ¿no? Personas con las cuales uno admira, ¿no? Se siente de alguna manera identificado con esas personas, ¿no? Y quiere imitar esas conductas, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, si yo admiro a un intelectual, admiro a un artista, ¿no? Y la otra forma de adquirir actitudes es mediante la membresía institucional, o sea, pertenecer a una institución, ¿no? Muy bien. Ahora, las actitudes siempre tienen 3 componentes. Hay un componente cognitivo, afectivo y conductual.
El componente cognitivo se refiere a ideas, pensamientos, ¿no? Ejemplo, mi actitud, yo quiero estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? El componente cognitivo allí, en esa actitud, ¿no? Y digo, yo escojo esa universidad porque tiene prestigio, tiene excelencia académica, ¿no? El componente afectivo, ¿no? Componente emocional, ¿no? Allí estudiaron mis padres, ¿no? Me siento vinculada a esa universidad, ¿no? Ya ahí estamos viendo el componente afectivo. Y el componente conductual, acciones, me preparo, estudio, ¿no? Ahora, existen ciertas actitudes en las cuales prima el componente cognitivo. Cuando prima el componente cognitivo en algunas actitudes, estamos hablando de estereotipos, ¿no? Estereotipos. Y hay estereotipos positivos y estereotipos negativos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Estereotipo positivo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de un estereotipo positivo. Vemos los estudiantes de medicina son estudiantes muy aplicados, son muy estudiosos, son muy disciplinados, ¿no? Ahí estamos hablando ya de un estereotipo positivo, ¿no? Un estereotipo positivo. Estereotipo negativo, un ejemplo, en el Callao hay mucha delincuencia, la mayoría son delincuentes allá en el Callao, ¿no? Estereotipo negativo, ¿no? Ahora, cuando en una actitud prima el aspecto afectivo, emocional, y este componente afectivo emocional tiene que ver con un estereotipo negativo, ¿no? Un estereotipo negativo, y se aplica a un caso particular, estamos hablando de un prejuicio, ¿no? Ejemplos, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Si decimos en el Callao, ¿no? Hay zonas rojas, ¿no? Y hay mucha delincuencia, y si preguntamos a una persona que recién estamos conociendo, ¿tú dónde vives? ¿No? Esa persona te dice Porto Nuevo, tú dices zona roja, entonces tú ¿qué cosa dices? Ah, esta persona debe ser delincuente, cuidado, ¿no? Mira, no lo conoces, no lo has tratado, pero ya porque te dijo que vivía en esa zona, tú ya dedujiste que es una persona que podría ser un delincuente. ¿Qué cosa es eso? Eso es prejuicio, eso es un prejuicio. Sin conocerlo ya anticipaste una opinión desfavorable, ¿no? Y en el aspecto conductual es la discriminación. O sea, cuando el prejuicio lo llevas a la acción, separas, excluyes a las personas. Acá, miren, estimados alumnos, hemos puesto algunos ejemplos para que puedan entender bien estos tres conceptos: estereotipos, prejuicios y discriminación. Porque de que les va a venir en el examen, estos tópicos les va a venir, siempre vienen, ¿no? Y acá estamos, por ejemplo, en el caso de estereotipos. ¿Qué cosa dice el concepto de estereotipo? El estereotipo designa, ¿no?, a la imagen, representación o creencia generalizada, preconcebida, acerca de atributos personales de un grupo de personas, categorizándolas, ya sea debido a su nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual o procedencia geográfica. Por ejemplo, hay estereotipos de género. ¿Cuáles son? Ese que dice, mira, los hombres deben ser duros, recios, no deben llorar. Así deben ser los hombres. ¿Qué cosa es eso? Estereotipo. Una idea, ¿no?, generalizada. Las mujeres, ¿cómo deben ser? Sentimentales, maternales, suavecitas, delicadas. Así deben ser las mujeres. ¿Qué cosa estás? Cuando tú dices que así deben ser las mujeres, ¿qué cosa estás haciendo? Estereotipando a las personas. Y generalmente caemos nosotros dentro de esas trampas, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado de estereotipar a las personas, ¿no? Hay estereotipos respecto, por ejemplo, de las carreras profesionales, ¿no? Dicen, yo soy contador. Inmediatamente las personas que escuchan
¿no? Yo soy contador, dice, no, si es contador es una persona escrupulosa, detallista, metodista, es bien metódico, ¿no? Ese es estereotipo, ¿no? Ese es estereotipo, ¿no? Hay también estereotipos regionales. ¿Dónde vives? Yo soy, ¿o de dónde vienes? De Arequipa. Inmediatamente aparece la imagen ahí, ¿no? Arequipeño, ¿no? Este es soberbio, debe ser soberbio, ¿no? ¿Qué cosa estás haciendo? Estereotipando a la persona, ¿no? Soy de la selva, soy de Tarapoto, ¿no? Ya, inmediatamente, ¿no? Este es alegre, bien alegre, ¿no? Es de repente liberal, ¿no? ¿Qué cosa estás haciendo? Estereotipando a las personas, ¿no? Los medios de comunicación son los principales transmisores de enviar estereotipos, ¿no? Las novelas, cómo son los personajes ricos, cómo son los pobres, ¿no? Ahí tenemos ejemplos bien claros de cómo estereotipan, ¿no? a los personajes, ¿no? Y el prejuicio, como les había señalado, ¿no? Es una valoración negativa que se hace a un individuo o a un grupo de personas basadas en estereotipos negativos. Y el prejuicio sí no está basado en experiencia directa. Por ejemplo, mucho se ha criticado algunos programas de televisión que transmitían prejuicios. Uno de ellos, se recordarán, estimados alumnos, ¿no? Este programa La Paisana Jacinta, ¿no? En donde el personaje, ¿no? Transmitía una idea de que la persona, mujer andina, era sucia, cochina, desaliñada, vulgar. Transmitía esa idea, ¿no? Entonces, estaba transmitiendo, ¿qué cosa? Un prejuicio. Otro ejemplo de prejuicio, ¿no? Ahí tenemos. Acuérdense que el prejuicio es cuando tú tienes un estereotipo negativo y lo aplicas a un caso particular. Hay este prejuicio que dice que todas las chicas bonitas, ¿no? Generalmente no piensan, ¿no? No piensan, o son poco inteligentes. Entonces, si tú dices, te dicen, te presento a María, ¿no? Mi María es bonita, es simpática, ¿no? Y entonces inmediatamente sacas una conclusión. María de repente no es tan inteligente. No la has tratado, pero ya te estás adelantando. Eso es prejuicio. A eso nosotros llamamos prejuicio. Muy bien. Y el otro concepto de discriminación, ¿no? La discriminación es cuando ese prejuicio, ¿no? Lo llevas a la práctica, ¿no? Es decir, ya tomas una acción, ya excluyes a la persona por ese estereotipo negativo, ¿no? Allí ustedes ven que los medios de comunicación son los primeros que transmiten estereotipos, prejuicios, eventos de discriminación, ¿no? Salen propaganda de productos de belleza. ¿Cuál es el prototipo del rostro que sale como modelo de esa propaganda de belleza, ¿no? Personas de ojos celestes, tez blanca, ¿no? Nariz respingada, ¿no? Y lo malo lo ponen a personas con tez de color de repente oscuro, ¿no? Pómulos sobresalientes, ¿no? Entonces, ahí, como ustedes ven en esta imagen, ¿no? Le preguntan al niño, ¿cuál es el muñeco malo? Y el niño señala al muñeco de color negro, ¿no? Otro ejemplo de discriminación, ¿no? Cuando, por ejemplo, salen los medios de comunicación, se necesita personal, ¿no? Y se pide ahí, dice que sea de buena presencia, enviarme su foto, ¿no? Ya con eso nos está dando la idea de que no te van a escoger por tu currículum, por tu desempeño académico, sino por tu cara. ¿Por qué para ser contador? ¿Por qué para ser administrador tienes que presentar tu foto? ¿No? O sea, ya no te van a escoger por tu nivel, por tu capacidad, sino por tu rostro, ¿no?
ahí se va a dar evidentemente un acto de discriminación, ¿no? La discriminación tiene que ver con la acción ya, ¿no? Cuando excluyes a las personas. No solamente le excluyes, sino también insultas, agredes, ¿no? Con frases muy ofensivas, cholo, serrano, indio. Entonces está dando el fenómeno de la discriminación muy fuerte acá en el Perú es el racismo, ¿no? Y acá les estoy colocando, estimados alumnos, algunas estadísticas con respecto a la discriminación. Acá en el Perú dice que, ¿cuáles son los motivos más frecuentes de discriminación? El 28% discrimina por el color de la piel, ¿no? Un 20% discrimina por el nivel de ingresos, es decir, por la zona, ¿no? Por la zona, el estrato social, ¿no? Y un 17% discrimina por los rasgos físicos, ¿no? Acá recuerdo una experiencia de discriminación que se produjo en Miraflores hace unos 3 años atrás, ¿no? Unos 5 chicos adolescentes de Los Olivos, ¿no? Fueron a pasear, a conocer Miraflores, Larcomar, ¿no? A pasearse por ahí, ¿no? Y estaban vestidos todos informales, como muchachos de barrio, ¿no? Y en eso, ¿no? El serenazgo de Miraflores los miró, les pareció que estaban en una actitud sospechosa, ¿no? Y los intervino, ¿no? Y les preguntaron qué cosas estaban haciendo acá. Y ellos le preguntaron, ¿no? Conociendo. Pero para los serenos no les parecía fiable esa respuesta, ¿no? Y los detuvieron, ¿no? Y como siempre las autoridades, pues, municipales quieren aparentar un buen trabajo, ¿no? Ante sus ciudadanos, inmediatamente llamaron a la policía y ya los encajonaron. El alcalde de ese entonces, ¿no? Llamó a los medios de comunicación y los presentó como los malditos de Los Olivos que estaban haciendo reglaje ahí en Larcomar, ¿no? Simplemente por sus facciones, por su extracción social, ¿no? Entonces es un acto evidente de discriminación. Lógicamente los padres hicieron una denuncia, ¿no? Y el alcalde tuvo que rectificarse, ¿no? Miren, así es el Perú. O sea, acá en el Perú hay una discriminación muy fuerte, ¿no? Por eso, como dice este mensaje, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Cholos, serranos, negros, indios, ¿no? Somos iguales y seámoslo siempre. Muy bien, alumnos, hemos terminado entonces nuestra teoría y ahora empezamos nuestra práctica. Bien, estimados alumnos, ahora vamos a abordar la práctica número 3, respondiendo pues a las preguntas de nuestra teoría, ¿no? Empezamos entonces con la pregunta número 1. Dice así: una persona adulta cambia de creencias religiosas, lo cual le conlleva a cambiar ciertos hábitos. Ahora rechaza beber alcohol, fumar cigarros y comer carne de cerdo en fiestas religiosas. Podemos afirmar que este es un caso de... ¿Qué caso? Acuérdense que hablamos nosotros de que habían 3 tipos de socialización: primaria, secundaria y terciaria o resocialización. En este caso estamos hablando entonces de la resocialización, ¿no? Un cambio de valores, un cambio radical de valores, una metamorfosis que surge en la persona, resocialización o socialización terciaria. Muy bien. Pregunta número 2. Un adolescente en su centro de trabajo adquiere nuevas normas y valores propias de la actividad que desempeña. Podemos afirmar que este es un caso de... ¿no? Estamos hablando entonces ya en el centro de trabajo, adquiere normas, ¿no? Si es así, entonces estamos hablando de un caso de socialización secundaria, la C, ¿no? La C. Luego, pregunta número 3. Criar a un hijo en la sociedad moderna es una tarea muy ardua. Por lo tanto, podemos afirmar que el tipo de familia que presenta las mayores desventajas en la socialización es la familia, ¿no? ¿Quiénes tendrían mayores dificultades para poder criar, proteger, formar a un hijo? ¿Qué tipo de familia? ¿No?
Como ustedes pueden estar apreciando, estimados alumnos, ahí tendría que ser evidentemente la familia monoparental, un solo padre. Tendría que duplicar los esfuerzos. Muy bien, la B entonces. Seguimos. Pregunta número 4. Un padre de familia es demasiado celoso con su hija adolescente, al extremo de llevarla y recogerla de la universidad. ¿Podemos afirmar que este es un caso de estilo de crianza? ¿No? Evidentemente, ahí está ilustrando muy bien lo que es el estilo autoritario. El estilo autoritario, hay un exceso de control. Es un control que asfixia ya a los hijos, ¿no? Entonces es como una policía secreta, se ponen ya los padres ahí, ¿no? En estilo autoritario. La respuesta correcta entonces acá es la A. Pregunta número 5. Antiguamente era común que un hombre tuviera hijos con diferentes mujeres y los abandonase a su suerte. Ahora en el siglo XXI existen leyes de protección de la mujer y los hijos, los cuales penalizan al hombre que no asume su responsabilidad en la función de la familia, en la función de la familia denominada. Evidentemente, quien no asume, ¿no?, sus responsabilidades, ¿no?, materiales dentro de la familia, tiene que ver con la función de protección económica, ¿no?, que es la respuesta correcta. Protección económica. Cubrir las necesidades de alimentación, vestido, educación, salud, techo, ¿no? Pregunta número 6. En su primer gobierno, Alan García alcanzó una aceptación del 60% del electorado. Esto muestra que el electorado tenía puntos suspensivos, hacia dicho personaje político. Sin embargo, ahora Alan García no sobrepasa el 5% de aceptación, lo cual nos muestra puntos suspensivos en los electores. Acá estamos hablando, alumnos, de actitudes. Entonces, en el primer caso tenemos una actitud positiva, por eso que Alan García tuvo un 60% del electorado. Sin embargo, después de su desastre como gobierno, la población cambió y tiene un cambio, ¿no?, de actitud, ¿no?, hacia los electores. La respuesta correcta entonces es la A, ¿no? La A. Pregunta 7. El componente cognitivo de las actitudes forma categorizaciones sociales, denominadas estereotipos. Es común observar que la gente toma decisiones con estereotipos. Por ejemplo, un empresario opina que una ingeniera debe ganar menos que un ingeniero, siendo este es un caso de puntos suspensivos hacia las mujeres. Asimismo, opina que un ingeniero alemán debe ganar más que un ingeniero peruano, siendo este un caso de punto suspensivo hacia los profesionales formados en universidades peruanas, ¿no? Acá tenemos entonces, ¿no?, en el primer caso estamos hablando de una opinión negativa hacia un grupo de profesionales, ¿no?, por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces estamos hablando de un estereotipo negativo, ¿no? Estereotipo negativo. Y en el segundo caso también, ¿no?, estamos hablando de un estereotipo negativo. La respuesta correcta entonces acá es la E. Pregunta 8. El componente afectivo de las actitudes forma prejuicios hacia las categorizaciones sociales que tienen estereotipos negativos. Por ejemplo, si una persona tiene la siguiente opinión: las mujeres de la selva son muy eróticas, estaríamos ante un punto suspensivo. Y esto podría devenir en un punto suspensivo si se llega a decir: Dios me libre de enamorarme de una mujer selvática, pues temo que me traicione, ¿no? Entonces, allí estamos hablando en el primer caso de un estereotipo negativo, ¿no?, un
una opinión desfavorable. Y esta opinión desfavorable, ¿no? Esta opinión desfavorable nos va a conducir entonces a un prejuicio, ¿no? A un prejuicio ya. Muy bien. Pregunta número 9. El componente conductual de las actitudes forman discriminación hacia categorías sociales que tienen rechazo emocional. La discriminación es un acto de exclusión. Por ejemplo, en España a los latinos de cualquier nacionalidad se le denomina sudacas. Verbalizar lo siguiente: nunca contrataría a un sudaca en mi empresa. Esto sería un caso de puntos suspensivos. Esta conducta deviene de la idea de que los latinos son muy flojos, lo cual sería un puntos suspensivos, que abona sentimientos como me dan cólera los sudacas porque son muy flojos, siendo esto un punto suspensivo. Evidentemente acá tenemos en el primer caso, cuando dice nunca contrataría, o sea, ya está tomando una decisión ¿no? Si ya está tomando una decisión, una acción ya, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo ahí a un acto de discriminación, ¿no? Discriminación, ¿no? Y esta discriminación viene de un estereotipo negativo, ¿no? O sea, los latinos son flojos, ¿no? Son flojos. Y que, ¿no? Cuando dice me dan cólera, ¿no? ¿Por qué son así los latinos? Son tan flojos. Cuando hay una carga emocional, ya estamos hablando de un prejuicio, ¿no? Entonces, negativo, una carga emocional negativa, un prejuicio. La respuesta correcta, entonces, acá sería la A. En la 9 es la A. Bien, entonces, continuando la pregunta número 10, dice, una madre soltera por motivos laborales tiene que dejar a su bebé de 2 meses al cuidado de un adolescente que ha contratado. La adolescente no tiene paciencia con el bebé y lo maltrata dejándolo llorar cuando tiene hambre o requiere cambio de pañal. Este caso puede ser encuadrado conceptualmente en el tipo de familia, ¿no? Y hay puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué tipo y modelo de familia tenemos ahí? Por la estructura. ¿Qué tipo de familia tenemos? Es lógicamente una familia monoparental o uniparental. Y en estas condiciones donde la mamá sale a trabajar y la deja al cuidado de una nana, de una cuidadora que no tiene empatía con este bebé y lo deja llorar, ¿qué es lo que está formando? Un apego inseguro, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta allí es la E. Muy bien, estimados alumnos, hemos concluido con nuestra teoría y nuestra práctica número 3, ¿no? Los exhorto a que estudien. Ahí lo relevante, deben estudiar, es cierto, hay que estudiar todo, pero es importante que ustedes puedan diferenciar muy bien estos 3 conceptos, ¿no? Estereotipo, positivo, negativo, prejuicio y un acto de discriminación, ¿no? Muy bien, nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Adiós.